Analicemos el texto. Cuando en 1722 el almirante holandés Jacob Roggeveen se convirtió en el primer europeo que pisaba la isla de Pascua, que pertenece a Chile, halló huellas de una extraña civilización, una sociedad que vivía en cuevas y en viviendas rudimentarias, dividida por los enfrentamientos entre clanes rivales que practicaban el canibalismo. Caníbales, comían carne humana. En los casi 300 años que han transcurrido desde entonces, 1722, mucho se ha escrito acerca de Rapa Nui, es decir, la isla de Pascua, buscando una respuesta a los enigmas de una sociedad que floreció hace siglos y fue capaz de esculpir y trasladar los famosos bloques de piedra tallados con rostros humanos llamados moais. Famosa esta isla de Pascua, que pertenece a Chile, justamente por estas esculturas que revelaban rostros humanos llamados moais. ¿Qué pasó después? Una teoría propuesta por Jared Diamond, explorador residente de National Geographic, y otros autores, ha sugerido recientemente que aquella civilización cometió un ecocidio. Ecocidio, es decir, consumió más recursos de lo que su ecosistema podía generar, reproduciendo a pequeña escala un escenario de devastación medioambiental que condujo inevitablemente a su colapso social y demográfico. Si vinculamos este segundo párrafo con el primero, ¿qué podemos notar? Que todas las ideas giran con la intención de informarnos sobre qué. Giran en torno a qué? A la isla de Pascua. ¿Qué cosa hablamos de la isla de Pascua? Que bueno, el primer estudioso halló huellas de una extraña civilización hace ya 300 años. Y como ha sido esto muy llamativo para los científicos, apareció Diamond y él sugiere que esta civilización cometió un ecocidio. O sea, los recursos del ecosistema fueron devastados. ¿Por quién? Por el hombre que habitaba justamente en la isla de Pascua. Bueno, esa es la teoría propuesta por Diamond. Sin embargo, tercer párrafo, hasta la argumentación más consensuada, más convenida, puede ser rebatida. ¿Se va a rebatir? ¿Se va a refutar? Sí. ¿Qué pasó? Campañas recientes dirigidas por los arqueólogos Terry Hume y Carl Lippo, financiadas por una sociedad de investigación, ofrecen una explicación más plausible para la rápida degradación de los bosques que en otro tiempo cubrieron la isla de Pascua. O sea, esta propuesta de Diamond, pues, parece que va a ser superada y es mejor, de acuerdo a lo que el autor plantea, por lo dicho en boca de Terry Hume y Carl Lippo. Esa palabra cubrieron, que acabamos de leer, por favor, la subrayamos, sí, porque más adelante nos van a preguntar. Según los resultados de dichas campañas, a bordo de la canoa que llevaron a los polinesios hasta sus costas, había otros pasajeros, ratas. Aquellos roedores sin depredadores y con alimento abundante para prosperar en el nuevo hábitat, aceleraron la destrucción de la masa forestal y condenaron la isla. Bien, entonces en este tercer párrafo se plantea una nueva propuesta de los arqueólogos Terry Hume y Carl Lippo, donde plantean que la destrucción de la isla de Pascua finalmente debió darse a causa de las ratas, que al no tener depredadores arrasaron con la isla, pues. Ahora, esa propuesta en el tercer párrafo, si la comparamos con la teoría que se plantea en el segundo párrafo, el autor toma posición. El autor no solamente informa. ¿Cómo sabemos eso, profesor? Cuando el autor plantea en la primera línea, tercer párrafo, ofrece una explicación más plausible, más aceptable.
Plausible viene de aplaudir, de elogiar, de resaltar. Entonces, para el autor, lo planteado en este tercer párrafo por los arqueólogos Jun y Lipo resulta mucho más sostenible. En conclusión, todo el texto gira en torno a la isla de Pascua, su ecocidio y las causas que la explican. Pregunta número 1. En el texto se plantea como tesis, idea principal, más certera a lo ocurrido en la isla de Pascua que, definitivamente en nuestra respuesta tenemos que hablar de destrucción del ecosistema de la isla de Pascua. Ahora, de la teoría planteada en el segundo párrafo por Diamond y lo expuesto por los arqueólogos Terry Jun y Carl Lipo, parece que la última propuesta para el autor sería la más importante, la más sostenible. Vemos las alternativas, sí, vemos las alternativas y vamos a ver de repente dos posibilidades. Vamos a ver si coincidimos. Si coincidimos, podría ser la alternativa B y podría ser la alternativa D. ¿Qué dice la B? El arribo de ratas, a la larga, causó un colapso medioambiental devastador para los Rapa Nui. Y contiene los conceptos importantes: ratas, devastación, medio ambiente, isla de Pascua, o sea, Rapa Nui, puede ser. El desastre ocasionado por los Rapa Nui, dice la D de dado, fue por la construcción de los inmensos moais. No, habían inmensos moais, correcto, pero ellos no fueron la causa para que Rapa Nui sea devastada. No, ese solamente, de la parte de los moais solamente fue una información sobre el arte practicado en la isla de Pascua. Respuesta sería la alternativa B. Pregunta número 2. El sinónimo del término cubrir es. Vemos que esta palabra en este contexto tiene un significado muy particular. Cuando leímos el texto, les había indicado en el tercer párrafo que subrayen la palabra cubrir. ¿Se acuerdan? Ya, vamos a ese párrafo. Vamos al tercer párrafo. Y nos dice en esas líneas: ofrecen una explicación muy plausible para la rápida degradación de los bosques. Bosques que en otro tiempo cubrieron la isla de Pascua. Si cubren la isla de Pascua, eso quiere decir que habían muchas plantas, había mucha vegetación. Y si vemos las alternativas, tendríamos que elegir aquella que tenga que ver con la producción, que tenga que ver con la abundancia, con la suma cantidad. Y la alternativa que nos remite a ese concepto es proliferar, abundar, reproducirse. Respuesta, la D. Pregunta número 3. ¿Cuál es el enunciado incompatible con el texto? Alternativa A. Los estudios recientes permiten conjeturar que la llegada de roedores, en el texto son las ratas, definió el ecocidio de Rapa Nui. Ah, sí, eso es cierto. Y el autor está de acuerdo. Incluso lo califica el autor como una propuesta plausible. B. Mucho se ha escrito respecto del devenir histórico de la sociedad que habitó en la isla de Pascua. Sí, es cierto. En el texto, en un pasaje, nos ilustra que se han buscado respuestas a los enigmas de una sociedad que floreció hace siglos.
Y por eso luego aparece la teoría propuesta por Diamond, que el autor no elogia, no resalta, pero sí la teoría más adelante dicha por los arqueólogos, ¿no? Alternativa C. Los habitantes actuales de la isla de Pascua, ¿considerada perfectamente natural la antropofagia? Actualmente no. En el texto plantea que practicaban el canibalismo, sí, pero hace muchos años, más de 300 años atrás. Así que la respuesta sería la alternativa C. Pregunta número 4. Se desprende, es decir, se deduce, se concluye que las propuestas o conjeturas científicas son de carácter. La pregunta no está refiriéndose a una conjetura en especial, a una propuesta científica, una teoría. No, la pregunta nos dice sobre las propuestas científicas. Y para el autor, una teoría propuesta, la de Diamond, justamente ¿qué busca? Busca explicar la destrucción del ecosistema en la isla de Pascua. Otra propuesta viene a partir de las campañas recientes dirigidas por los arqueólogos Hunt y Lippo. La pregunta dice sobre las propuestas. Y tanto la propuesta de Diamond como la propuesta de estos arqueólogos, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan con sus propuestas? Explicar el ecocidio en la isla de Pascua. O sea, todos quieren explicar, todas quieren ser respuestas, todas quieren ser una aclaración, quieren ser, tientan, podrían ser. Así que la respuesta sería la alternativa A. Las propuestas son tentativas, la A. Pregunta número 5. Atentos a esta pregunta, alumnos, porque vamos a jugar con las hipótesis. Es decir, vamos a extrapolar. Si los roedores hubiesen tenido que enfrentarse con depredadores propios de la zona, cosa que en el texto no había depredadores, posiblemente, si fueron las ratas, según la última propuesta científica que el autor comparte, si fueron las ratas los causantes de esta destrucción de los bosques, porque no había depredador que lo frene, la pregunta dice, ¿y si hubiesen tenido depredadores para que aniquilen a las ratas? Probablemente se le hubiese puesto un alto a las ratas. Y si las ratas no hubiesen devastado o intentado devastar esta gran zona boscosa, entonces hasta ahora probablemente habrían bosques en la isla de Pascua. No se habría lamentado ese ecocidio. La alternativa que revela esto que acabamos de explicar, justamente la alternativa D. El desgaste medioambiental de Rapa Nui no se habría acelerado, porque quien generó este aceleramiento fueron las ratas. Respuesta a la alternativa D. Concentrémonos y analicemos el siguiente texto. El doble poder para contrarrestar la fatiga física y para incrementar el estado de alerta y de vigilia es parte de la razón por la cual la cafeína se ubica como la droga estimulante más popular del mundo, muy por encima de otras como la nicotina o el alcohol. Concepto más importante hasta ahora,
la cafeína. El autor está resaltando hasta ahora la cafeína, dos cosas destaca de ella: el doble poder para contrarrestar la fatiga física y para incrementar el estado de alerta, o sea, para estar despierto. Está por encima de otras drogas, dice, como nicotina y el alcohol, la droga estimulante más popular. Y ya que hablamos de popularidad, dice, no solo se compra en las fuentes de soda, en los cafés, sino también en las píldoras para bajar de peso y en los analgésicos. Hasta esos niveles ha llegado la cafeína. Es la única droga psicoactiva que produce hábito y que ofrecemos con frecuencia a nuestros hijos. ¿Drogamos a nuestros hijos? Pues está afirmando en el fondo que sí. En todos esos refrescos y barras de chocolate, esas barritas de chocolate que uno inocentemente ofrece al sobrino, en el fondo le estás ofreciendo también cafeína. Y la cafeína es una droga psicoactiva. De hecho, la mayor parte de los bebés en el mundo industrializado nacen con huellas de cafeína en el cuerpo, transmitidas a través del cordón umbilical, del café con leche o del té helado que ha consumido la madre. O sea, la madre gestante consume un poco de café con leche, un té heladito, de repente chocolate, y de manera inconsciente también está alimentando a este bebé con cafeína. La influencia ubicua, universal, mundial, total, de la cafeína es motivo de preocupación para algunos científicos y para nosotros, y defensores de la salud pública, pero ello no ha disminuido su popularidad. Sigue siendo la droga estimulante más popular del mundo. Las ventas de Red Bull y de sus imitaciones se están disparando por la cafeína. Al mismo tiempo, con una velocidad vertiginosa, se abren nuevos cafés por todo el mundo consume café, se ha vuelto en un vicio. Cada día laboral, la cadena estadounidense Starbucks abre 4 tiendas en algún sitio del mundo y contrata a 200 empleados. Caramba, el dueño de esta cadena de Starbucks se ha hecho millonario. Causa la cafeína. No es simple coincidencia que el café y el té se pusieran de moda en Europa justo cuando las primeras fábricas marcaban el inicio de la revolución industrial. No, acá el autor está insinuando que la presencia del café en esta época de la historia fue adrede. Alguien propició la presencia, el consumo del café y el té para que la gente trabaje. En un sentido, la cafeína es la droga que hizo posible la gestación, y subraya la palabra gestación, porque más adelante nos van a preguntar, del mundo moderno. Y cuanto más se moderniza nuestro mundo, más parecemos necesitarla, el café presente en nuestro consumo. ¿Para qué? ¿Para ser felices? Entre comillas. Es para trabajar. Sin la útil y vigorizante dosis de café, o de la Coca-Cola dietética, o del Red Bull, que nos saca de la cama y nos hace ir a trabajar, la sociedad del mundo industrializado, que funciona las 24 horas del día, no podría existir. Notamos que el autor quiere enfatizar en las últimas 10, 12 líneas, ¿no?, la importancia que tiene esta cafeína, este consumo de la cafeína, para que el mundo se haya modernizado, para que el mundo se haya industrializado, para que la gente tenga esa fuerza y pueda trabajar. Mientras más horas, mejor. ¿A quién le conviene que el hombre trabaje más horas? Al sistema. Y el sistema es capitalista. Y por eso promueve el consumo del café. Porque si es una droga realmente psicoactiva, debería ser prohibida. Debería ser limitado el uso, el consumo de esta cafeína. Pero sabemos que al sistema no le va a convenir, ¿no?, dar tales restricciones, ¿no? Bien, esa fue la lectura del texto que trata sobre la cafeína.
Primera pregunta. El planteamiento central del texto. ¿Qué es lo que principalmente el autor nos quiere informar sobre el texto? Definitivamente el concepto más importante del texto es café o cafeína. Ese concepto está presente en nuestra respuesta. ¿Qué nos habla el autor sobre el café, sobre la cafeína? Vamos a ver dos posibles respuestas, que espero que coincidamos. Alternativa C. El café como droga y estimulante de consumo masivo en todo el mundo. Se consume en todo el mundo. Es una droga, estimula, despierta, aviva. Y la alternativa D. El consumo y el influjo general de la cafeína en el mundo moderno. Cafeína, consumo, influjo, influencia en el mundo moderno. Las dos alternativas son compatibles con el texto, pero no basta ser compatibles. La pregunta que nos pide, el planteamiento central. Para el autor principalmente, sobre el café dice que se consume masivamente en todo el mundo. Eso lo plantea, pero yo no creo que el autor haya escrito el texto para decirnos que el café es muy consumido. Ese consumo masivo justamente es una de las características para que este mundo moderno haya aparecido. El mundo moderno, termina el texto diciendo, el mundo moderno, el mundo industrializado, no sería tal si no fuera por el café. No es una simple coincidencia que el té y el café justo se ponen de moda cuando aparecen las primeras fábricas que marcaban el inicio de la revolución industrial. Claro, fue de propósito. La cafeína ha sido impulsada, su consumo ha sido propiciado. Mejor respuesta, la alternativa D. Siguiente pregunta. Nos dicen, marca la alternativa incompatible que no se asocia con el texto. Veamos. Alternativa A. El consumo de cafeína despierta preocupación en algunos científicos. Claro, por el carácter de droga que tiene esta cafeína, ¿cómo es posible que la gente lo siga consumiendo? Incluso son perjudicados los bebés. Alternativa B. Los refrescos y chocolates prescinden de la cafeína como ingrediente. Prescinden. ¿Qué es prescindir? Prescindir es no tomar en cuenta, obviar, no considerar. Y en el texto nos dijeron, el texto no planteó en un pasaje, cuando habló de barras de chocolates y de refrescos, dijo, es la única droga psicoactiva que produce hábito y que ofrecemos con frecuencia a nuestros hijos en todos esos refrescos y barras de chocolate. Eso quiere decir que estos chocolates y estos refrescos contienen esta droga. No es posible que la alternativa B nos diga que prescinden de la cafeína, más bien sí los tienen. Respuesta sería la alternativa B. Siguiente pregunta. La palabra gestación adquiere el sentido de... La palabra gestación fue un término que les dije que subrayen, ¿recuerdan? Claro, en la parte final del texto. Repetimos ese pasaje, sí, en la última parte del texto, que nos dicen, en un sentido, la cafeína es la droga que hizo posible, ya que aparece, hizo posible la gestación del mundo moderno. Gracias a la cafeína se gestó el mundo que ahora conocemos. ¿Cómo que se gestó, profe? Yo pienso que gestar tiene la idea de aparecer. Hizo posible la aparición. Y la alternativa, que está directamente relacionada con este verbo aparecer, es la alternativa A, originar. Brotar, embarazar, causar, son términos que están lejanos. En el contexto, brote no es un término que se caracterice por la precisión léxica.
Aparece, origina. Brota, no. Aparece. Respuesta a la alternativa A. Siguiente pregunta. Respecto a la cafeína, se deduce que, vamos a ver una posible deducción. La cafeína, la industria cafetera ha frenado su producción masiva. ¿Ha frenado? Al contrario, la promueve. No. Su consumo en chocolates no está del todo confirmado. No, el autor sí lo confirma. Dice en chocolates y en refrescos. No puede ser. C. Esta es considerada nociva por algunos especialistas. Sí, y por eso la preocupación. Sí, por eso la preocupación. Alternativa D. Ha generado un imperceptible influjo en las... Imperceptible, no, el influjo, la influencia es notable. Hasta ahora puede ser la alternativa C. Es inocua. ¿Qué significa inocua? Que no causa daño. ¿Es inocua si es consumida por madres gestantes? No, causa daño. ¿A quién? A los bebés. A los bebés causa daño. Entonces quedamos con la alternativa C. Es considerada perjudicial, nociva, perniciosa por algunos especialistas. Pese a esta preocupación, la cafeína y su consumo sigue siendo de gran popularidad. Respuesta, la C. Si la ingesta de productos con cafeína no tuviesen influjo, una influencia directa en nuestra capacidad para resistir a altas horas de trabajo, posiblemente, o sea, que si nosotros consumimos cafeína, y nuestra actividad, nuestra energía no se ve incrementada, ¿cuál sería la consecuencia probable? Yo pienso que los dueños de Starbucks se hubiesen dedicado a otra actividad que le genere mayor cantidad de dinero. También un poco jugando con las consecuencias probables. Si la pregunta dice, si la ingesta de productos con cafeína no influenciara en la capacidad para resistir altas horas, entonces este sistema capitalista, el sistema explotador, pues buscaría otra manera de poder drogarnos y poder responder, poder trabajar por muchas más horas. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad la encontramos en la alternativa A y en la alternativa D. Veamos, ¿qué dice la A? Las personas buscarían una droga apropiada para recuperar sus energías. Es probable, pero no responde directamente a la pregunta, porque la pregunta tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la actividad. Si marcamos la alternativa A, estaríamos planteando que las personas están en el fondo buscando drogarse, cuando en el texto podemos desprender que incluso la gente consume mucha Coca-Cola, mucho café, e ignoran los efectos nocivos de tal sustancia. Y analiza la D, ¿qué dice? Tiendas como Starbucks no tendrían la popularidad que asegura su crecimiento. ¿Existiría Starbucks? Es probable que sí, pero no con la cantidad de tiendas que ahora reinan en varios países. Al no tener la cafeína de las cualidades que en el texto el autor atribuye, entonces las tiendas de Starbucks existirían, pero existirían menos, serían contadas las tiendas. Respuesta alternativa D. Leamos y analicemos el siguiente texto.
Los psicólogos del lenguaje acostumbran a mencionar en sus libros y capítulos introductorios sobre el lenguaje humano una paradoja que no admite réplica, no hay contradicción. ¿Cuál es? El lenguaje, nos dicen, es una actividad que los seres humanos desarrollamos durante gran parte de nuestra vida cotidiana. En un día cualquiera empleamos una buena porción de nuestro tiempo en proferir cientos de miles de palabras organizadas en oraciones, discursos y conversaciones, y más tiempo aún en escuchar y entender innumerables mensajes lingüísticos procedentes de las personas que nos rodean. Todo esto lo hacemos sin ningún esfuerzo aparente, con la misma naturalidad con que percibimos y reconocemos los objetos y personas que pueblan nuestro entorno. Accionamos y manipulamos esos mismos objetos, nos desplazamos por el espacio físico en el que se encuentra nuestro organismo, evocamos los sucesos que nos han ocurrido en un pasado reciente o remoto, o planeamos y anticipamos las actividades que vamos a ejercitar en el futuro. ¿Sobre quién nos habla este primer párrafo? Bueno, nos hablan sobre los psicólogos del lenguaje, de una paradoja en el lenguaje humano, paradoja que para estos psicólogos no tiene réplica, no admite réplica. ¿Cuál es esa réplica? Bueno, nos hemos leído la réplica, pero solamente hasta la mitad, falta la segunda parte. ¿Cuál es la primera parte de la réplica? Que el lenguaje es una actividad que desarrollamos durante gran parte de nuestra vida cotidiana, o sea, casi todo el día, de manera constante, usamos el lenguaje, nos comunicamos. Y lo hacemos, dice, sin ningún esfuerzo aparente. Como cuando llamas por teléfono a tu amiga para salir, llamas a tus amigos para poder jugar, conversas con tu vecino, o ahora, por ejemplo, que yo converso contigo. Lo hago sin ningún esfuerzo aparente. ¿Escuchas? ¿Me ves cómo vocalizo? ¿Cómo interactúo contigo? Es tan sencillo, aparentemente. Segundo párrafo. Sin embargo, el uso del lenguaje, no menos que cualquiera de nuestras actividades restantes perceptivas, motoras, mnemónicas y de planificación, es una actividad enormemente compleja. Claro, el uso es aparentemente sin esfuerzo. ¿Y dónde está la paradoja? Cuando el texto dice, es una actividad enormemente compleja, que requiere una equilibrada coordinación de capacidades mentales muy diversas y un despliegue de habilidades perceptivas y motoras que han de sincronizarse con extrema precisión. La articulación de cada palabra tiene que estar coordinado con el pensamiento. Lo que decimos debe revelar fielmente lo que pensamos. No hay más que observar a un niño dando sus primeros pasos en la adquisición de su lengua materna, adquiere el lenguaje, a un extranjero abriéndose camino en una conversación en nuestra propia lengua, y a uno mismo ejercitando sus conocimientos de una lengua extranjera para darse cuenta de la grandísima dificultad que se oculta tras el empleo fluido del lenguaje. O sea, esta comunicación verbal que nosotros ahora tenemos, aparentemente es tan sencillo, tan simple. No me esfuerzo yo para ahora articularte palabras, para explicarte el texto quizá, para comunicarte lo que pienso. Y el autor dice, a través de estos psicólogos del lenguaje, pero hay una gran dificultad que se oculta tras el empleo fluido del lenguaje. Lo demuestra el niño cuando adquiere el lenguaje. Lo demuestra el extranjero cuando trata de aprender el español.
o nosotros cuando tratamos de aprender, por ejemplo, el francés o el inglés. Tercer párrafo. El primer cometido, subraya cometido, porque más adelante nos van a preguntar, el primer cometido del estudioso del lenguaje, desde la perspectiva lingüística, y una vez que reconoce esta paradoja y se la hace vislumbrar al profano, al tipo corriente que no conoce este tema, en la materia, ha de ser explicar, primero, en qué reside la extrema complejidad de la actividad lingüística humana al hablar y entender. ¿Cuál es la base de esta compleja actividad lingüística? ¿Por qué es tan difícil utilizar el lenguaje? En este caso el español. Segundo, ¿y cómo nuestro sistema cognitivo resuelve de modo tan natural y eficaz en que parece hacerlo el enconado problema de la comunicación verbal? Porque aparentemente es tan sencillo. ¿Cómo nuestro sistema cognitivo resuelve este problema de comunicación verbal? ¿Cómo con el paso de los años ha podido nuestra mente hacer fácil esto de comunicarnos oralmente y de repente hasta escribir? Bien, vamos a sintetizar el texto diciendo que todo gira en torno a la palabra más importante. ¿Cuál sería? ¿De quién estamos hablando o de qué estamos hablando en el texto? Sí, hablamos sobre el lenguaje humano. Lenguaje humano que es estudiado ¿por quién? Por los psicólogos del lenguaje. Y que ellos plantean que hay una paradoja que no admite réplica. La paradoja en el empleo cotidiano del lenguaje, aparentemente sin ningún esfuerzo, y luego la actividad compleja que subyace en el uso del lenguaje. Vamos a la primera pregunta de este texto, que dice: la tesis propuesta por el autor sostiene que pregunta que te demanda identificar la idea principal. La idea principal. Veamos la idea principal. Definitivamente te dijimos que el concepto más importante, ¿cuál es? Lenguaje. Veamos la alternativa A. La forma como las personas somos capaces de usar el lenguaje es la misma que usamos para recorrer el espacio físico. Sí, es cierto, pero pienso que la segunda parte de esta primera alternativa es solamente un ejemplo. B. La sincronizada orquestación de capacidades mentales diversas, ya, es idéntica a las habilidades perceptivas y motoras en el uso del lenguaje. La orquestación de capacidades mentales de la mente es idéntica a las habilidades perceptivas y motoras. No es igual, porque el autor plantea que en el fondo subyace una enorme complejidad. Los procesos que un extranjero debe experimentar para adestrarse en una segunda lengua fuera de su país de origen son complejos, pero es un ejemplo de cómo un extranjero padece para usar la lengua no materna en él. Alternativa D. El surgimiento del lenguaje en los niños se debe a la complejidad cerebral que los psicólogos del lenguaje han determinado. ¿Complejidad cerebral como causa de este surgimiento del lenguaje? No. Y la E. La explicación ¿de qué? De la complejidad del lenguaje humano, correcto. Debe partir de esclarecer, de aclarar
la paradoja planteada por los psicólogos del lenguaje. ¿Cuál paradoja? De cómo usamos tan sencillamente el lenguaje y en el fondo resulta tan complejo. Respuesta, la E. Siguiente pregunta. En el texto, la palabra cometido se puede reemplazar. Muy bien, te habíamos dicho, te habíamos advertido que subrayes el término cometido en el tercer párrafo, ¿sí? Tercer párrafo, correcto. Y dice, el primer cometido del estudioso del lenguaje, dejamos de lado lo que está entre comas, ha de explicar en qué reside la extrema complejidad de la actividad lingüística y cómo nuestro sistema cognitivo resuelve el problema de comunicación verbal. Ese es el primer cometido del estudioso del lenguaje. ¿Cómo primer cometido? Lo primero que tiene que hacer. O sea, el primer propósito, finalidad. Vemos las alternativas y dice objetivo, arremetida, orientación, intento, embestida. ¿Cuál de las 5 tiene que ver directamente con el propósito, con la finalidad? ¿Te diste cuenta? Sí, yo también. La respuesta sería la A. El primer objetivo, propósito, finalidad del estudioso del lenguaje será explicar en qué reside la complejidad de la actividad lingüística. Respuesta, la A. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el enunciado incompatible, disociado, incongruente con el texto? Veamos una por una, ¿sí? A ver. Dice, el empleo fluido del lenguaje, ¿ya?, involucra una gran dificultad, eso es cierto, que no es patente, que no es evidente. Sí, y de ahí la paradoja, ¿no? Claro, eso es compatible. B. La paradoja del lenguaje debe ser explicada adecuadamente en los estudios lingüísticos. Sí, y también por parte del psicólogo del lenguaje, ¿no? Claro, verdadero. C. ¿Solucionamos el carácter intricado de la comunicación verbal de manera natural? Sí, como ahora, por ejemplo, me comunico verbalmente y lo hago de manera tan natural. Sí, compatible. D. El procesamiento lingüístico es tan natural que no se advierte su complejidad. Sí, esa complejidad subyace cuando te comunicas verbalmente. E. Los estudiosos del lenguaje abordan únicamente, y ahí está el error, únicamente la paradoja psicolingüística. No, se entiende que estos estudiosos del lenguaje van a abordar el lenguaje desde diferentes aristas. Va a haber muchos puntos, ¿no?, en lo que es la comunicación verbal para estudiar. Y acá dice únicamente. Es incompatible. Respuesta, la E. Siguiente pregunta. Se desprende, se deduce, se concluye, por favor, atentos con la pregunta, se desprende, se deduce, que el uso del lenguaje involucra la interacción de procesos. Bien, en esta pregunta vamos a tener que releer el pasaje que corresponde al segundo párrafo. Sí, al segundo párrafo, correcto. Dice el segundo párrafo, sin embargo, el uso del lenguaje, no menos que cualquiera de nuestras actividades perceptivas, motoras, mnemónicas, de memoria, es una actividad enormemente compleja que requiere una equilibrada coordinación de capacidades mentales. Mente
Y luego lo otro, cuando dice motor, perceptivo, claro, es una cuestión física. Entonces juntamos la parte mental con la parte física y diríamos, mejor respuesta, los procesos son psicofísicos. Correcto. Respuesta, la E. Siguiente pregunta. Si el lenguaje no evidenciara ese grado de complejidad en su uso, posiblemente, bien, acá se va a trabajar con este concepto denominado extrapolación. ¿Qué es eso, profesor? Vamos a proyectar una idea, vamos a elaborar una hipótesis. ¿A partir de qué? Repito la pregunta. Si el lenguaje no evidenciara, no patentara ese grado de complejidad en su uso, porque en el texto sí es complejo, muy complejo, pero si el lenguaje no evidenciara esa complejidad, eso quiere decir que las manifestaciones del lenguaje tampoco evidenciarían esa dificultad. ¿Cuál sería una manifestación en el uso del lenguaje? Lo que estoy haciendo en este momento, lo que estoy haciendo ahora, hablarles. O también podría ser construir oraciones oralmente o quizá a través de la redacción. Veamos la alternativa D, que dice, los discursos verbales serían estructuralmente sencillos. ¿Son estructuralmente sencillos los discursos? No, son complejos. Primero la parte morfológica, luego la parte sintáctica, añade la parte semántica, es esto muy complejo. Pero claro, la pregunta dice, y si no evidenciar ese grado de complejidad, o sea, si no fuese complejo el uso del lenguaje, todas sus manifestaciones también serían sencillas. Respuesta, la alternativa D. Analicemos el siguiente texto. Una nueva palabra nos visita. Se trata de hipnocracia, acuñada por el columnista Miguel Ángel Bastenier, quien se pregunta si los argentinos no estaremos viviendo bajo Cristina Kirchner una hipnocracia, es decir, un estado hipnótico colectivo, en virtud del cual un gobernante omnímodo atrae de modo irresistible a gran parte de sus gobernados mediante un discurso reiterativo y dominante. En este primer párrafo, el concepto más importante es hipnocracia. Si contextualizamos, diríamos que estamos en la Argentina. El autor evidencia su contexto, Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? A través del mando de Cristina Kirchner, expresidenta allá en Argentina, los gobernados están dominados por ese discurso de la expresidenta. O sea, en Argentina se está viviendo la hipnocracia. Distingamos entre las dos formas políticas que violan la democracia. Una de ellas es el autoritarismo, la otra es el totalitarismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Leamos. Es propio del autoritarismo concentrar en manos de un gobernante todo el poder, ¿no? Uno mismo, todo el poder. Desconociendo la división de poderes del régimen republicano. Él solo gobierna y hace lo que quiere. Pero el totalitarismo va aún más allá, porque pretende no solo concentrar el poder, sino también persuadir a los gobernados de que esta concentración es lo mejor que podría pasarles. O sea, no basta con dominarlos,
No basta con que el dominado haga caso para un totalitarista. Este dominado tiene que estar convencido de que lo que está haciendo, de que su obediencia es la correcta. Siguiente párrafo. La meta del gobernante autoritario es mandar sin cortapisas. Subraya cortapisas, subráyalo por favor, porque nos van a preguntar más adelante. Repetimos, la meta del gobernante autoritario es mandar sin cortapisas. La del gobernante totalitario, convencer sin atenuantes. Todos deben estar convencidos para un gobierno totalitario de que lo que está pasando es lo mejor. Y para un gobernante autoritario no tiene que haber cortapisas, o sea, todos tienen que hacer caso, nadie tiene que rebelar. Por eso, en tanto que el campo de acción preferido del autoritarismo es el de las decisiones del gobierno y su límite posible reside en el Congreso y en los jueces, el campo de acción preferido del totalitarismo es el área de las comunicaciones y su límite posible es la pluralidad de las opiniones que protege la libertad de prensa. Claro, esta libertad de prensa podría hacerle un alto, ¿no?, a lo que pretende un gobierno totalitario. A partir de estas premisas, podríamos definir la hipnocracia. Escucha. Como el método que utiliza un gobernante con vocación totalitaria para monopolizar las comunicaciones. Solamente se va a conocer su discurso, su verso, ya que es argentino, su verso, su verbo. El precursor de este método en nuestra América fue Fidel Castro. Si nos remitimos a Cuba, el expresidente, de acuerdo al texto, pues él va a tener una característica, el totalitarismo. Bombardeando al pueblo mediante una oleada incesante de discursos sin respuesta. No había réplica, pues. Castro trasladó a nuestra latitud, a Sudamérica, el monopolio de las comunicaciones que preconizaba, defendía el ministro de propaganda de Adolfo Hitler en la antigua Alemania, Joseph Goebbels, cuya frase, miente, miente, que algo queda, ennegreció la historia. De tanto mentir, la mentira se convierte en verdadera. Otros cultores de la hipnocracia latinoamericana, como Hugo Chávez y Cristina Kirchner, solo han conseguido un totalitarismo imperfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esta imperfección? Todavía subsisten en muchos países que resisten la ofensiva estatal de las comunicaciones. O sea, no hay un silencio total en estas latitudes, en Sudamérica. Todavía hay gente, todavía hay grupos humanos, todavía hay tribunas que dan la contra. Lo que ha pasado en Argentina en torno del discurso de Cristina Kirchner a través de la Red Nacional de Comunicaciones es revelador. ¿Qué pasó? Al principio, la mayoría de quienes la escuchaban cambiaba de canal. Poco a poco, sin embargo, la reiteración presidencial dio sus frutos, dio resultado, a un punto tal que resultó reelecta, nada menos que con el 54% de los votos. O sea, creyeron los argentinos, en un buen número, que ella era lo mejor, de tanto bombardear su discurso. El otro 46% de los votantes no le creyó. Y esta gran porción de población, ¿qué revela? Revela que todavía hay gente que tiene los ojos bien abiertos, que tiene una orientación de lo que es correcto. O sea, que no se dejan aplastar por el discurso de Cristina. ¿Qué hará entonces Cristina ante esta falencia de su totalitarismo imperfecto? ¿Seguirá insistiendo? ¿Insistiendo en qué? En seguir bombardeando a los argentinos
con el discurso y poder imperar en este país? Bien. Leamos la pregunta. La propuesta medular principal del autor es que, como nos piden propuesta medular, nuestra respuesta debería contener los conceptos más importantes del texto. ¿Y cuáles son los conceptos más importantes? Uno es la hipnocracia, otro es Cristina Kirchner. Correcto, claro. Y en el texto que se plantea sobre la expresidenta argentina, que utiliza la hipnocracia justamente ¿para qué? Para dominar al pueblo argentino. ¿Qué practica ella? ¿Qué trata de imponer? ¿La autocracia? No, trata de imponer, según el texto, el totalitarismo. Oprime al pueblo a través de su discurso recurrente. La alternativa que presenta estos conceptos sería, la alternativa B. Cristina Kirchner aplica una hipnocracia que tiende al totalitarismo y a monopolizar las comunicaciones. Claro, para que surta efecto su intento de dominio, su intento nada más. Respuesta, la B. Siguiente pregunta. En el texto, el término, la palabra cortapisas, tiene el sentido de... Bueno, vamos a ubicarnos en el tercer párrafo. ¿Sí? En el tercer párrafo. Ya. Y nos dicen, la meta del gobernante autoritario es mandar sin cortapisas. La del gobernante totalitario, convencer sin atenuantes. Entonces, la palabra cortapisas en el contexto podría asumirse a que no haya obstáculos, sin cortapisas, sin obstáculos, sin impedimentos. Como el contexto es político, miramos que en las alternativas, partidos, aliados, opositores, leyes, asesores, la única alternativa que tiene que ver con la oposición, en este caso, ante el gobierno, sería la alternativa C. Opositores, dificultades, los que se oponen, los que no están de acuerdo con este gobierno de Cristina Kirchner. Respuesta, la C. Siguiente pregunta. Nos dicen, marca la alternativa que es incompatible, que no concuerda con el texto. Alternativa, los gobernantes totalitarios, como Cristina, buscan convencer sin atenuantes. Sí, sin atenuantes, correcto. Se imponen a través de su discurso. B, el totalitarismo hipnócrata, el de Cristina, resulta siempre pleno y efectivo. Si fuera pleno y efectivo, no habría un 46% de votantes que no le creen. Claro, sí, va en contra de la información del texto. Respuesta, la alternativa B. Pregunta. Se colige, se deduce, se concluye del texto que el gobierno de Cristina Kirchner, ¿qué pasa con el gobierno? ¿Qué podemos deducir, muchachos, alumnos? ¿Qué podemos deducir? Alternativa, ¿recurre al patriotismo para lograr sus objetivos? No, jamás recurre al patriotismo. ¿A qué recurre? Claro, recurre al totalitarismo. Alternativa B, tiene una oposición política muy fuerte en su país. ¿Hay oposición política? Sí, porque en el texto dijo que hay un 46% de votantes que no le cree.
se mantiene escéptico esa parte de la población. Claro. Respuesta sería entonces la alternativa B. Pregunta: si Cristina Kirchner fuese una gobernante autoritaria, entonces, en el texto se nos ilustra que Cristina tiende al totalitarismo, no a la autocracia. Como la pregunta es de extrapolación, entonces hay que hacernos la idea, hay que suponer que Cristina fuese una gobernante autoritaria. En el texto, cuando se nos habla de autoritaria, nos dice en el segundo párrafo, ¿no? Una de ellas es el autoritarismo. Es propio del autoritarismo concentrar en manos de un gobernante todo el poder. No conoce la división de poderes del régimen republicano. El totalitarismo va más allá. ¿Pretende concentrar el poder? Sí. Y convencer al gobernado de que está bien lo que hace. Entonces, si Cristina fuese una gobernante autoritaria, vamos a encontrar la respuesta en el tercer párrafo, ¿sí? En el tercer párrafo, cuando nos dicen: Castro trasladó a nuestra latitud, acá en Sudamérica, el monopolio de las comunicaciones que recomendaba el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, que está en la alternativa B, cuya frase miente, miente, que algo queda. Y es lo que hace Cristina, ¿no? Mentir, mentir, hasta hacer convencer a la gente, hasta convencer a la gente de que está bien lo que pasa, lo que sucede. La alternativa B dice: obviaría, no consideraría como modelo las pautas dadas por Joseph Goebbels. Claro, porque estas pautas tienen que ver con el totalitarismo. Y la pregunta dice: ¿y si Cristina fuese una gobernante autoritaria, entonces su gobierno no iría de la mano, no sería compatible con las pautas de Goebbels? Respuesta: la alternativa B.